para que puedan ver. Estudiamos el domingo pasado sobre la nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Los hermanos que han obedecido al Evangelio recientemente, que han nacido de nuevo para ser una nueva criatura. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los cristianos recién nacidos deben de crecer. Dice aquí el apóstol Pedro, y desead, dice, como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Cuando nace, ¿verdad? El niño le da hambre, ya no recibe esos alimentos, ¿verdad? Por el cordón umbilical. Ahora le da hambrita, quiere comer y desea, ¿verdad? Como niño recién nacido desea esa leche materna. El niño en Cristo, recién nacido, ¿verdad? Debe desear esa leche espiritual, no adulterada, la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo. La leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro les dice, ¿verdad?, a estos hermanos, deseen, estos hermanos recién convertidos, recién nacidos de nuevo, ¿verdad?, que estaban iniciando su carrera en el Evangelio, como muchos hermanos aquí lo están haciendo. Hay muchos hermanos nuevos aquí, que están empezando su batalla. Y les dice Pedro, deseen esa leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcan, para que no se queden así, ¿verdad?, bebitos, enanitos, le decía ahorita que veníamos platicando con mi familia, que no se queden ahí enanitos, que no crezcan, que se queden niños para siempre, ¿verdad? No, hay que tomar esa leche espiritual. Cuando una persona se hace cristiano, se ha arrepentido, ha dejado los viejos hábitos, ha dejado el pecado, las tradiciones que a veces le impedían seguir a Cristo, se ha comprometido a seguir a Cristo, como es esa palabra cristiano, ¿verdad? Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Quieren seguir los pasos del Maestro. Se describe el nuevo cristiano como un bebé en Cristo, como un bebé que crece físicamente para ser un hombre, para llegar a ser maduro, ¿verdad? O una mujer madura también. Así es con un bebé espiritual también. Se quiere que crezca, que madure, que sea un cristiano fuerte y sano, que llegue a la perfección, ¿verdad? Cuando hablamos de perfección, que llegue a la madurez, quiere decir, porque nadie somos perfectos, ¿verdad? Solamente Dios. Pero cuando se habla de perfección, quiere decir madurez, esa madurez espiritual. Ahora, ¿cómo llegar? ¿Cómo crecer? ¿Cómo crece un nuevo cristiano? ¿Cómo crece esa nueva criatura en Cristo? Primeramente, pues estudiando la palabra de Dios, como es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Los miércoles, los sábados, los domingos estudiamos la palabra de Dios. En nuestros hogares estudiamos la palabra de Dios. En todo momento, ¿verdad?, debemos estudiar la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
estudiando la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segundo de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. El nuevo cristiano va a crecer con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para ser un hombre completo de Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo, adelantito, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El nuevo cristiano va a estudiar la palabra de Dios, va a ser diligente en el estudio. Ese es el alimento espiritual que va a recibir, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para ser un hombre completo en Dios. Dice la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es la finalidad de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, para que nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, maduros, ¿verdad? Fuertes en la palabra de Dios. Y que estemos preparados, dice, para toda buena obra. Para crecer en conocimiento también. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para crecer en conocimiento, hermanos, estudiamos la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo sabemos nosotros que andamos bien con el Señor? Que nuestro comportamiento es digno del Señor. Pues conociendo las Escrituras, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, nosotros podemos saber si andamos bien o si andamos mal, o si le andamos agradando, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento. Por eso, el nuevo cristiano debe estudiar la palabra de Dios, para crecer también en el conocimiento de Dios. Colosenses 3:16, ahí adelantito, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces,
estudiando la palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que esa palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, ¿cuál es la revelación del Espíritu Santo a todos los hombres? Es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia, el Espíritu Santo nos ha revelado su palabra. Y cuando nosotros nos llenamos de esta palabra de Dios, entonces podemos decir que el Espíritu Santo mora también en nosotros, porque es su palabra que está morando en nosotros. Es la palabra de Cristo. Cristo también mora en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en nuestro corazón. Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios, hermanos. Alimentarnos de la palabra de Dios para buscar y confirmar la verdad. Dice el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Estos eran hombres de Dios, ¿verdad? Reconocidos por la iglesia y por muchos en aquel tiempo, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos entraron ahí en esa sinagoga. Y estos, dicen, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esos hermanos de Berea, ¿verdad? Los beráneos. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos lo recibieron, traen la palabra de Dios, a ver, adelante. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A esos hermanos de Berea no les importó que fuera el apóstol Pablo o fuera Silas, los predicadores. Ellos agarraron sus Escrituras y empezaron a ver si era cierto lo que estos hombres de Dios le decían. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros también. Confirmar si las palabras de los hermanos que se ponen aquí enfrente o se ponen a predicar sea verdad. ¿Verdad? Por eso debemos estudiar la palabra de Dios para buscar y confirmar la verdad. Aquí llama mucho la atención que aunque era Pablo, el apóstol Pablo y Silas los que predicaban, ellos tomaron las Escrituras. El apóstol Pablo y Silas, inspirados por el Espíritu Santo, aún así ellos tomaron las Escrituras, ¿verdad? Aunque llegue aquí un hermano muy recomendado por otros hermanos, nosotros tomamos las Escrituras a ver si es verdad. Juan 5:39. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo mismo, ¿verdad? Buscar y confirmar la verdad. También para llevar cautivo todo pensamiento. 2 Corintios 10:5.
2 de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es importante también estudiar la palabra de Dios, hermano, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay hermanos que, como dice aquí, ¿verdad?, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Más en esta fecha, ¿verdad? Fecha que la tradición del mundo celebra eso. Dios no ha mandado celebrar una Semana Santa. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa. Una vida apartada del pecado. Una vida lejos del pecado, sirviendo al Señor cada día. Aquí con la palabra de Dios se derrumban esos argumentos. Pero que es muy bonita la tradición, que es muy bonito esto, que es muy bonito aquello. La palabra de Dios derrumba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero hermano, estas cosas que se hacen son muy bonitas, miren, pero Dios no lo ha mandado. Está contra lo que Dios manda. Es un fuego extraño, ¿verdad?, que se ofrece. Con Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en el altar. Y Dios mandó quemarlo. Dios les dijo que no ofrecieran ese fuego. Dios les dijo lo que tenían que hacer. Y a ellos les pareció bien hacer otra cosa. ¿Y qué pasó? Dios mismo los quemó. Es un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué decíamos ahorita? Para saber cómo agradarlo, para saber cómo hacer las cosas que Él nos manda. No tenemos nosotros por qué hacer algo diferente a lo que Dios nos ha mandado. Y no hacer lo que Él nos manda, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento, todos esos pensamientos, todos esos argumentos, todas esas ideas, llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que vengan a obedecer a Cristo, a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Segundo de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mande. Segundo de Pedro 3:18. Estaba leyendo primera, ¿verdad? Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, dice la palabra de Dios, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el nuevo cristiano debe estudiar la palabra de Dios. Todo, ¿verdad? Debemos estudiarlo. Pero más, el nuevo cristiano debe desear ese alimento espiritual, como niño recién nacido. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ese es un punto, hermano, de cómo crece un nuevo cristiano. Ahora, otro punto, meditando en la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, también meditando en la palabra
de Dios. 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, en la palabra de Dios, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El Salmo también, 119, 97. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Este hombre era, el salmista, un hombre entregado a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Así debemos nosotros meditar en la palabra de Dios. Cuando nos levantamos, ¿verdad? Hacemos oración, meditamos en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, en el día también. Cada cosa que se nos presenta, debemos meditar en la palabra de Dios. Cada problema, ¿verdad? Cada situación. A veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, o andamos enojados. Hay que meditar en la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Dice también Filipenses 4, 7 al 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para no andar pensando, ¿verdad?, esas cosas que no debemos. A veces nuestra mente nos traiciona, ¿verdad?, y pensamos cosas que no son. Como esas mujeres que llevaban flores y llevaban perfume a la tumba de Jesús. Y decían ellas: ¿quién nos abrirá la tumba? ¿Quién nos va a quitar esa piedra tan pesada de ahí? Ellas no estaban meditando en las palabras de Cristo. Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y ellas llevaban perfúmenes, ¿verdad?, y flores, para ofrendas, para dejarle ahí en la tumba a un muerto. Ellos no meditaron en la palabra de Cristo. Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y llegaron ellos a la tumba, ellas, ¿y qué pasó? La tumba estaba abierta, ¿verdad? Jesús ya había resucitado y un ángel estaba ahí. A veces pensamos cosas, ¿verdad?, nos imaginamos cosas que realmente no son y no van a pasar. Nos dejamos llevar por nuestra mente y no meditamos en la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, en esto debemos pensar, dice la palabra de Dios. Lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero a veces pensamos en lo que no es digno, ¿verdad? En lo que no tiene alguna virtud, en las cosas malas. Por eso, hermanos, meditad en la palabra de Dios. El nuevo cristiano debe tener hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El nuevo cristiano debe tener esta hambre, sed de justicia. Ahí atrásito también, Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Teniendo esta hambre, hermanos, esta sed de justicia, el cristiano va a crecer, superando las pruebas y el sufrimiento. A veces van a llegar pruebas a nuestra vida, van a llegar sufrimientos. Todo tiene un propósito. El sufrimiento, ¿verdad? Y las pruebas. Para fortalecernos, para hacernos pacientes, para hacernos mansos, para hacernos humildes. Depende de nosotros como cristianos cómo debemos tomarlas, ¿verdad? A otras personas, ¿verdad?, que no tienen a Dios, tal vez las pruebas, los problemas, los sufrimientos, los hundan en la depresión. Gracias a Dios que nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna que nos saca adelante, ¿verdad? Por más que sea el sufrimiento, el dolor, tenemos esa promesa de vida eterna. Hay personas que no tienen esa promesa y se hunden, ¿verdad? Se hunden. El nuevo cristiano va a crecer superando las pruebas y el sufrimiento. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice Santiago, ¿verdad?, el hermano del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esa prueba va a traer algo positivo para tu vida. Como decía el hermano Juan, ¿verdad? De lo negativo va a haber algo positivo. Debemos estar positivos siempre, que esas pruebas van a traer algo bueno. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hebreos capítulo 5, ahí delantito. Atrasito. Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quién, hermanos?
para todos los que le obedecen, hermanos. Para todos los que le obedecen, Cristo Jesús es el autor de salvación. Hay que obedecer al Evangelio. Hay que obedecer a Cristo. Él padeció, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Pedro 4, 13 al 16. Primera de Pedro 4, del 13 al 16. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Superando las pruebas y el sufrimiento, crecemos, hermano. Dice aquí, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, ¿verdad? No dice como católico, no dice como apostólico, no dice como bautista, no dice como testigo de Jehová. Dice, si alguno padece como cristiano. Todas esas denominaciones no están en la Biblia, ¿verdad? Solamente los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Segunda Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y así parece que es a veces, ¿verdad? Las personas se enteran que usted es cristiano. Algunos lo ven bien, ¿verdad? Y otros no lo ven bien, otros lo ven y se quieren burlar de usted. Le quieren, como dicen, ¿verdad?, picar la cresta ahí para que se enoje. No haga caso de esas personas. Usted ponga el ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Así pasa, ¿verdad? Así nos pasó mucho a nosotros. Cuando recién nos convertimos, dejamos todas esas cosas malas y ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban. Invitándolo a tomar, invitándole que un cigarrito, picándole la cresta para hacerlo enojar a uno, ¿verdad? Por eso es importante que usted estudie la palabra de Dios, medite en ella, que haga oración, ¿verdad? Por todas estas pruebitas que van a venir a su vida. No siempre va a ser así, ¿verdad? Pero va a haber momentos en los que va a haber pruebas y sufrimiento. El crecimiento como nuevo cristiano también es asociándose y estudiando con otros cristianos. Ahí adelantito, en Tito capítulo 2,
versículo 4. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, asociándose y estudiando con otros cristianos. Así dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así las hermanas, ¿verdad?, que tienen más tiempo en el Evangelio, hay hermanas que van empezando, las hermanas que tienen más tiempo pueden enseñar a las que tienen menos tiempo, o a las mujeres jóvenes, ¿verdad? 1 Corintios 15:33. Primero Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es esto, hermanos? Si un cristiano, ¿verdad?, va y se está con las personas del mundo, las personas del mundo están en borracheras, cuentan chistes malos, ¿verdad? ¿Qué consejo bueno le puede dar? En la fornicación, ¿verdad? Allá. Esas malas conversaciones, poco a poco, es lo que está escuchando ese hermano y se va a empezar a llenar de eso. No erréis, dice la palabra de Dios. Busca a hermanos. Busca un hermano que te dé un buen consejo, que puedas platicar con él. En el mundo no vas a hallar una buena respuesta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O si estás en grupo, ¿verdad? Hoy los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los trabajos tienen grupos de WhatsApp y a lo mejor te añaden a otros grupos, ¿verdad?, donde hay malas conversaciones ahí. En el grupo de mi trabajo había varios grupos y de varios grupos tuve que salirme por malas conversaciones, ¿verdad? Eso corrompen las buenas costumbres. Poco a poco te van llenando más. Llega un mensaje y lo abres y ahí ves, ¿verdad?, una imagen pornográfica, malas palabras, chistes sucios. Poco a poco te va llenando todo eso. No erréis, dice la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y así poco a poco si el cristiano se mete en esas cosas, en las malas conversaciones, poco a poco va a ir cayendo de la gracia de Dios. Por eso debe asociarse y estudiar con otros cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Todopoderoso. Pues dice, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? No podemos nosotros, siendo luz del mundo, ¿verdad?, andar en las cosas malas del mundo, en las borracheras, en todas esas fiestas malas, ¿verdad?, donde se borrachan hasta el amanecer, o lo que se hace ahora en las playas, ¿verdad?, según ellos, día santo, borracheras, ¿verdad?, disoluciones, inmoralidades, desnudez, todas esas cosas malas. El cristiano no puede andar en esas cosas. Debe asociarse y estudiar con otros cristianos. 1 Tesalonicenses 5:22. Dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda clase de mal, absteneos de toda especie de mal, que se abstenga de toda clase, de toda especie de mal. Debe orar el nuevo cristiano también, orando por la sabiduría y reuniéndose con los hermanos también. Es algo muy importante las reuniones. Hebreos 10, 24 y 25. Es muy importante que los cristianos que van naciendo, que acaban de nacer, se congreguen, se reúnan. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, hermanos. Como algunos tienen, en aquel tiempo, algunos tenían por costumbre dejar de congregarse. Y en aquel tiempo se congregaban casi todos los días. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y va junto con pegado, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Cuando nos congregamos es cuando nos vemos, nos miramos, platicamos, ¿verdad? Miramos si algún hermano está en necesidad, necesita algo. Si algún hermano está enfermo, necesita oración. Así, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y cada día estamos más cerca del día del juicio final. Cada día que pasa estamos más cerca del día final. Y no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Ojalá que nos agarre aquí, ¿verdad? Todos los hermanos juntos congregados, haciendo la voluntad de Dios, alabando al Señor. Qué bonito sería, ¿verdad? O que no agarre a uno de nosotros por negligencia, que no se reúne, o que ha dejado de reunirse, que ha dejado las cosas de Dios. Qué triste, ¿verdad? O los que no han obedecido el Evangelio todavía, los que estuvieron a un paso de obedecer y no lo hicieron. No sabemos cuándo va a ser ese día. Por eso la importancia, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Buscar a Dios mientras pueda. Va a haber un día que ya no se va a poder. Entonces, reuniéndose con los hermanos es como se va a ir dando el crecimiento también del nuevo cristiano. Vamos a dejar ahí, hermanos. Vamos a dejar pendiente un tema, la evidencia del crecimiento como cristiano. ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos creciendo
como cristianos, si hemos crecido como cristianos. Dios les bendiga y gracias por su atención.